que usan el tablero viejo, por ejemplo, de la EcoSport, ¿se pueden hermanar el inmovilizador a un tablero de la línea nueva? No pude nunca hacerlo. Qué pregunta. Bueno, la pregunta es entonces en la línea Ford con SID 804, que es el Fiesta y la EcoSport 1.4 TDCi. Si el modelo viejo con el modelo nuevo, con la misma computadora, pero diferente cuadro de instrumentos, se puede emparejar. Yo no lo hice nunca tampoco. Exacto. Supongo que debe haber algo diferente con respecto a la comunicación CAN con el tablero de instrumentos. Si lo que se podría intentar para hacer emparejamiento es solamente pasarle los archivos de una SID 804 a una SID 804 vieja, ponerle el archivo de una SID 804 nueva. ¿O vos querías cambiar el cuadro de instrumentos nada más? No, quería justo hacer la hermanación. Pero yo probé poniéndole los archivos y no me lo toma. Tampoco. No me los toma. O sea, a una máquina del 2012, a una EQ del 2012, hermanarlo con un tablero anterior, creo que es 2007, 2006. Y con el escáner no pude. Y, o sea, sí puedo grabar llave, todo bien, pero no me deja hermanar con el cuadro. Y le cargué los archivos directo a la máquina y sigue bloqueada. Por eso me quedó la duda de cómo saber cuándo. Le pusiste los archivos. Le saqué los archivos a la máquina original, claro, y los pasé. Qué raro, qué raro. Flash ¿Y la las placas, sí, las placas las viste y son iguales? Las placas son iguales, sí. Por eso, o sea, sí, no hay lo único ningún que detecté integrado diferente es el año. Claro, el año de fabricación lo único que detecté diferente, pero las placas son iguales y me ha pasado varias veces, por eso siempre tuve esa duda. Debería de andar. Me ha pasado con, por ejemplo, con Fiat. Sí. Una vez me trajeron un vehículo, un Palio creo que era, con el sistema 796, sin Bosch M796, sí, que la habían desinmovilizado y no andaba más el cuadro de instrumentos. Creo que lo comenté, no sé si en la clase anterior. Y el tema es que habían usado un archivo, o sea, el archivo desinmovilizado era para la computadora que terminaba en 432, era una M796, pero terminaba en 432. Y la computadora del auto era terminaba en 120, el número de Bosch, ¿no? Que dice 061 y termina en 6 números más. Y, me acuerdo del otro curso. Sí. Bien. Y lo que pasaba era de que no corresponde el archivo, pero le pasé los archivos de la 120, de la 120 y desinmovilicé sobre ese y quedó andando. Ahora, en Siemens, no, tendría que haber andado, muy raro. Porque primero las llaves se graban en la memoria de la ECU, en la SID 804, no en el cuadro de instrumentos, en el viejo. Sí. Y en el nuevo me parece que se graban en el cuadro de instrumentos, ¿puede ser? ¿Será por eso? Vos pasaste los archivos bueno, ahí está el tema. Esa no sé. Me parece que pasa por ahí. Yo pasé la flash y no, está inmovilizado y me marca error error de hermanación. Ajá. Sí, puede ser y por con el eso. escáner queriéndolo hermanar, poco, no hay forma. Sí, me parece que son diferentes por ese lado. Tendré que respetar los años entonces. Sí. Yo leí la memoria del tablero nuevo contra la memoria del tablero viejo y la información es distinta y bastante. Sí, hablando de la flash, de la 29F creo que tiene. No, perdón, la EPROM del tablero, del modelo nuevo, y leí una EPROM del tablero viejo, sí. Y las comparé y son bastante diferentes. Sí, tienen diferente capacidad también, ¿no? ¿O son iguales? ¿Es la misma memoria? Me mataste en la capacidad. Me parece que sí, pero los datos adentro son totalmente distintos. O sea que no sé de poder. Me parece que, bueno, los sistemas más nuevos, ya el inmovilizador en los FOR es el cuadro de instrumentos. En los modelos anteriores
la central de inmovilizador es la computadora de inyección, pero necesita emparejamiento con tablero. Es muy probable, claro, no sabría cómo decirte, cómo probarlo eso. Porque si vos le pones una computadora que tiene el inmovilizador incorporado a un sistema que tiene inmovilizador en el cuadro incorporado, supongo que lo que va a pasar es que hay que ver a qué se comunica el escáner cuando te comunicas al PATS. En mi caso tengo el tema, yo también aparte vendo computadoras y bueno, si es una computadora 2004, 2005, sé que es tablero viejo, pero por ahí si es 2009, 2010, no sé si a veces si venderla como tablero nuevo o tablero viejo. Ese es el tema. Y las pruebas que hice yo por lo menos no lo pude hacer andar. A ver, espera, vamos a chusmear acá en el Full Pro, porque están los dos ahí. Dame un segundo que se conecte, sí. Ahí está. Y vamos a For. Y por ejemplo, por tablero, la versión 1 y la versión 2, pero computadora... pero no está la Siemens, sí, bueno, no importa. Pero tiene los dos tableros, tablero nuevo y tablero viejo, ¿ves? Sí. Este es el tablero nuevo. Exacto. Ficha de 32 pines y el tablero viejo también. A ver este. Podemos ver la comunicación. Con el cuadro de instrumentos. Más a 14 y 6, 20. Los dos de línea 31 y 32. Este es el nuevo. Y el viejo. Tenemos 31 y 32 línea CAN también. Cambian las más alimentaciones, pero es lo mismo. Yo creo que poniéndole a la computadora de inyección nueva el archivo de la computadora vieja debería de andar. Pero los archivos son, no sé, ahora no puedo usar el CATAC porque se me bloqueó. Me puse a jugar con el PCM Tuner y con el otro, el F no sé qué 200. El KT200, perdón. Y se pasaron los drivers del KT al CATAG. Y sí, no lo puedo revertir. Estoy tratando de programar el FTDI que tiene adentro, pero todavía no logré hacerlo funcionar. Porque si no nos fijábamos... Está bien. No. A ver. No, pero sí, voy a seguir probando. Ahora me llegó el CBCI ayer. Lo voy a probar con ese, a ver si lo puedo llegar a hacer. Bueno, sí. No sé. Pero yo creo que es un tema de programa de la EQ. O sea, la EQ vieja tiene programado en su comunicación lo que es el emparejamiento con el tablero viejo. Si la querés poner un tablero nuevo o viceversa, no va a funcionar. Si las EQ son iguales, físicamente internamente, ¿no? La SID 804 vieja con la SID 804 nueva, lo único que cambiar es la información. Si vos tenés una SID 804 y la querés poner en un tablero viejo, a la SID 804 vas a tener que poner el archivo de las 804 viejo. No queda otra. Está bien, lo voy a probar. Porque es la única. Porque en el cuadro de instrumentos, mira, a ver si tenemos algo más de información, que es lo que quería ver. Y este será el viejo. Bueno, era. Pero que vamos aquí. No, y fíjate, bueno, en el viejo no está conectada a la antena del inmovilizador, ¿sí? Porque va conectada a la EQ de inyección. Sí. Y vamos a ver en el nuevo, porque es donde esté la antena. La central inmovilizadora es donde va conectada la antena. Con tablero nuevo, si miramos acá la antena, tampoco. En las dos EQs, las llaves se graban en la memoria que tiene adentro la SID, que es una 93C56, si no me equivoco, hay que sacar toda la parte
Sí, exacto, del elevador de tensión que tiene para los de inyectores. potencia. Correcto. Creo el CATAC, Sí. no, sí, el CATAC creo que lee las dos memorias. Si consigues un archivo viejo de cualquier computadora, porque acuérdate, el emparejamiento no importa, ¿sí? Mientras sea, o sea, si tienes una 2012 y querés ponerla en un vehículo del 2004, poner un archivo de una CID Sí, 804 de esa época y tendrías que poder emparejar. Si todas son reutilizables, pero dale, me están mandando una, así que mañana pasado la pruebo. perfecto. Me Bueno, están vamos a dando una comenzar. de la línea nueva y yo tengo una compu vieja. Dale. Bien. ¿Y tenés el CATAC? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar la clase. Habíamos visto, estamos empezando, bueno, por el principio, para conocer cómo es el sistema. Y habíamos hablado de que hay un sistema base que es el que siempre arrancamos estos cursos porque es el más sencillo, que es de la línea Fiat, que es más sencillo por un lado y por otro lado es medio complicado cuando se pierden todas las llaves, ¿no? O sea, cuando uno está empezando con esto, en otros vehículos que se pierden todas las llaves es poner el escáner y programar las llaves que quiero, como pasa por ejemplo en Peugeot, en Chevrolet. Pero en Fiat, si se perdían todas las llaves, por manual de concesionaria, te decía que si perdiste todas las llaves, tenés que cambiar la central de inmovilizador, el juego de llaves con los tambores y la ECU de inyección. Lo único que no cambias es la antena, que es lo más barato. Porque esto, la primera generación era con llave maestra. Si perdías la llave maestra, ya no se podían programar más. Después salieron las clonadoras de llaves, entonces si quedaba una llave de uso convencional y la maestra no estaba, se podían hacer copias y infinitas de esa llave a través de una clonadora. Ahora, si no tenías ninguna llave, ahí empezaba el problema. Que después se solucionó. Al aparecer el Zedbul, el original de origen turco, de la empresa Istanbul Anatar, lograron leer el microprocesador, desencriptar los códigos de las llaves, que eran de código fijo, y con esa información, leyendo el micro a través de un programador, como podía hacer el UPA, ¿sí? Poder copiar el código de la llave que estaba en la memoria interna del microprocesador a un transponder. Un transponder virgen que en ese momento usaba era el T5. Y entonces, digamos que no hace falta cambiar todo. O sea, la ventaja que tenemos es que por manual de concesionario, los concesionarios tenían que tirar toda la basura y poner todo nuevo, saliendo muy caro para el cliente, y nosotros podemos recuperar un sistema de esos, incluso se pueden desinmovilizar también esas ECUs. Así que bueno, vamos a comenzar por la simplicidad de la parte eléctrica, ¿sí? Donde tenemos, dijimos, una llave con un transponder, el chip en este caso es no alimentado, la antena que está conectada a una central de inmovilizador, que es solamente un bobinado, y la central de inmovilizador que está conectado por un cable serial, ¿sí? Como una comunicación línea, un solo cable con pulsos ceros y unos, ¿no? Dos niveles de tensión, con una amplitud, una altura de señal de 12 voltios, ¿sí? Para que entonces la ECU está siempre bloqueada, que recibe alimentación está bloqueada, y el programa de la ECU queda a la espera de la señal de desbloqueo por parte de la central de inmovilizador, ¿sí? La central de inmovilizador, antes de mandar la señal de desbloqueo, tiene que reconocer la llave. Alimenta con corriente alterna de alta frecuencia a la antena. Esa corriente alterna se induce en el bobinadito interno del transponder. Se alimenta un pequeño circuito electrónico que deforma esos trenes de pulsos que están mandando a la antena, y eso es leído como el código de la llave, el código analógico. Lo que hace la central de inmovilizador es digitalizarlo, convertirlos en ceros y unos. Cada llave va a tener su propio código, su combinación de ceros y unos, que son 32 bits en estos sistemas, que son 32 ceros y 1, una cadena de 32 ceros y 1, que hay, creo que es 2 billones de posibilidades diferentes de códigos. Entonces, lo que hace con ese código que recibe de la antena, lo digitaliza, lo compara con el código que tiene almacenado en la memoria, y si es el mismo código, entonces le manda una señal de sincronismo a la ECU, ¿sí? Esa señal de sincronismo, la ECU la analiza, lo que está recibiendo, esos ceros y unos otra vez, esos dos niveles de tensión, los analiza
y verifica en su memoria si es el que tiene programado. Si es el que tiene programado, EQ y central de inmovilizador están emparejados. Entonces, a partir de ahí ya empieza a ejecutar sus funciones, ¿sí? Si le das arranque al motor, a recibir la señal de RPM, ya puedes generar por lo menos el pulso de inyección, que prácticamente todas las ecos de inyección gasolina, inyección naftera, es lo que se inhibe. O sea, hay computadoras que inhiben todo. Una Sirius 32, en algunas ni te pretemporiza el relay de bomba cuando esté inmovilizado. Sí, cuando esté inmovilizada una M744, por ejemplo, Peugeot 749, no escuchas el cuerpo de mariposa funcionar cuando pones contacto. Que generalmente vos pones contacto y escuchás que la mariposa se mueve. ¿Sí? Entonces, bueno, la reacción de la EQ ante la falta del código de sincronismo válido va a ser diferente en cada computadora, pero lo que siempre se inhibe es el pulso de inyección. En algunas puede ser que dispare cuando le das arranque, se ponga en marcha y se pare enseguida. En otras que ni siquiera gire el motor de arranque. Y eso va a depender de cada sistema que vamos a ir viendo. Entonces, en sí, el sistema es esto. Lo que sí, a medida que fue pasando el tiempo, el transponder se hizo más complejo, el diálogo, la comunicación con la central de inmovilizador es más compleja, es donde ya hay un algoritmo, hay un cálculo matemático para poder desencriptar parte de un código que no se puede leer directamente. Pero en lo que es la base del sistema inmovilizador vamos a tener estos componentes, siendo la central de inmovilizador, como dije la vez pasada, ¿no? Una cajita aparte, o el cuadro de instrumentos, o un módulo de control de carrocería, o en algunos casos, como pasaba en algunos Ford, la misma EQ de inyección, ¿sí? Siempre, o sea, quien va a tener almacenado los códigos de las llaves en un coche va a ser quien tenga la conexión eléctrica de la antena. Si bien, como estábamos hablando recién, antes de empezar la clase de los Ford, si yo veo que la antena está conectada al cuadro de instrumentos, el cuadro de instrumentos es quien guarda los códigos de las llaves. Si la antena está conectada a la EQ de inyección, al módulo PCM, es la computadora de inyección que guarda los códigos de las llaves. Que no quiere decir que si en un Ford, por ejemplo, la que estamos tomando como ejemplo, una EcoSport del año 2004, con la CID 804, yo veo que la llave la recibe la EQ, yo digo, bueno, entonces lo que hago es simplemente, si voy a cambiar una EQ, pongo una usada, le programo 2 transponder a la EQ usada, ¿sí? Con un escáner o una máquina de estas de programación de llaves por OBD2, y listo, ya debería arrancar. No, porque falta el emparejamiento con el cuadro de instrumentos. Lo único que se usa es una unidad de control del vehículo para que quede emparejado, ¿sí? Hubo un sistema que era el Corsa C o algunas Meriva, que venían con un módulo BCM, ¿sí? También de los primeros multiplexados. Y en ese caso tenías una antena que era la central de inmovilizador, o sea, la misma antena era la central de inmovilizador, que tenías que emparejarla con la EQ, con el cuadro de instrumentos y con el módulo BCM. O sea, no era solamente un emparejamiento de 2 unidades de control más la llave, sino que eran varias unidades de control que tenían que estar emparejadas. Si cambiabas el cuadro de instrumento, tampoco te arrancaba. Si cambiabas el módulo BCM, tampoco te arrancaba. Y el PIN-code se podía levantar del cuadro de instrumentos, se podía levantar de la BCM, de la EQ de motor, ¿sí? Así que, bueno, lo que cambian entre un sistema y otro son principalmente esas cosas. Dijimos que el diálogo entre la EQ de inyección y la central de inmovilizador es una señal digital. Uno puede observarla con osciloscopio y lo que pasa es que no hay mucha información de esto. Yo en una época me ponía a investigar, tenía tiempo para investigar más que ahora, y quería ver qué es lo que pasaba cuando, por ejemplo, ponía una llave en contacto que no tenía transponder. A ver qué código se mandaba entre la central de inmovilizador y la EQ de inyección. Y veía que mandaba un tren de pulsos corto y ya no mandaba más nada, por ejemplo. Le ponía un transponder que no correspondía al vehículo. Y yo veía que mandaba una señal
¿sí? Algo parecido a lo que está en pantalla ahí en azul, y la mandaba constantemente. Terminaba de mandar esa señal, a los poquitos milisegundos la volvía a mandar, la repetía como que quería leer la llave a ver si era correcta, y le mandaba a la ECU como diciendo, mira, no es correcta, no es correcta, no es correcta, y va a aparecer un código de falla, ¿sí? O sea, tiene que aparecer en la ECU de inyección que decía llave electrónica, cuando no recibía la señal de desbloqueo. Y después probé, por ejemplo, con la antena desconectada y veía que cada cosa que yo hacía, la señal era diferente. ¿Tá? O sea, quiere decir que en esa comunicación no se envía solamente el código de desbloqueo, ¿sí? O el código de sincronismo, sino que se envía una comunicación donde la EQ va a saber por su programa después de diagnóstico, para dar códigos de falla o mostrar parámetros que estén relacionados con el inmovilizador, le tiene que decir a la central de inmovilizador qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que está sucediendo, por lo cual el coche no arranca. Si volvemos al gráfico anterior, fíjense que las cosas que pueden pasar por el cual un coche no arranca porque está inmovilizado son principalmente problemas de transponder, problemas de la antena, problemas eléctricos de la central de inmovilizador. Cuando hablo de problema eléctrico, es que tenga un falso contacto la antena, que tenga un falso contacto la comunicación, la línea W se llama en estos casos a la comunicación con la ECU de inyección, que le falte masa o que esté defectuosa, que le falte positivo o esté defectuoso, ¿sí? Que se corrompan los archivos internos o que esté dañada la unidad de control directamente, ¿sí? En el sistema Code 1, que es el primero que vamos a ver, no tenía ni conexión de escáner la central de inmovilizador. ¿Tá? El Code 2 sí, pero el Code 1 no tiene. No, algunos los primeros nafteros no tenían ni siquiera línea K. Después los diésel sí, porque, por ejemplo, para entrar el código de arranque de emergencia, que era se le daba al cliente, apretaba el vehículo una tarjetita azul que decía Codecar y con un código de 5 dígitos numéricos, que no era un código para programar llaves, no era un PIN code, sino que era un código de arranque de emergencia que había que entrar con el pedal del acelerador. En los sistemas nafteros es igual, si a gasolina es igual, pero quien recibe, digamos, quien va a procesar el código de arranque de emergencia, es que si vos pisas el pedal a fondo y esperás, ¿sí? Pones contacto, está inmovilizado, supongamos que la llave perdió el transponder, pero pisas a fondo el pedal del acelerador, esperas unos segundos y la luz de inyección se apaga y empieza a titirar. Entonces vos contabas los destellos, y si el primer dígito del código era un 5, contando de izquierda a derecha, lo dejabas titilar 5 veces y soltabas el pedal y volvías a pesar. Y así entrabas los 5 dígitos. De esa manera podías darle arranque a estos vehículos viejos, ¿sí? Cuando se perdía el transponder o pasaba algo con la central de inmovilizador o pasaba algo con la antena, se le podía dar arranque de emergencia. Porque tuvo que sacar contacto. Otra vez, qué raro, Gustavo. Pasa que se vuelve a bloquear. Entonces, mucha gente, ¿sí? Muchos profesionales, cuando te había un problema de estos tipos de inmovilizador, lo que hacían era ponían el código de arranque de emergencia y después pasaban la alimentación de contacto de la ECU permanente. Entonces, vos sacabas contacto y por eso cortaba el relay al positivo de la bomba de combustible, el positivo que era el mismo en estos 1G7, 1AB.90, sistemas viejos de Marelli. Se cortaban los positivos a las bobinas de encendido, los inyectores, entonces el motor se paraba, pero la ECU seguía como si no hubiera sacado contacto. Entonces, como estaba el código de arranque de emergencia, es para la computadora que se había parado el motor por cualquier otro motivo, por haber puesto en mano un cambio. ¿Sí? Pero si desconectabas la batería, se inmovilizaba. Me ha pasado de clientes que compraron de estos autos usados, claro, y lo trajeron al taller para hacerle el motor de arranque, desconectamos la batería, ahí hicimos el motor de arranque, lo pusimos y no arrancaba. Y estaba inmovilizado, y cuando vamos a la llave ni siquiera tenía el transponder, una llave convencional que le habían hecho.
puede pasar esas cosas también. Así que bueno, los problemas entonces son problema de llave, problema de antena, problema de central inmovilizador, en lo que se refiere al circuito eléctrico o programación, y problemas también en la EQ de inyección, que se corrompan los archivos en la EQ de inyección y que que tengamos problemas también de la línea eléctrica, positivos, masas, comunicación de la línea W con la central de inmovilizador, etcétera. Bueno, para lo que es la parte de inyección gasolina, naftera, los componentes eran estos, ¿no? O sea, la llave, antena, central de IMMO, EQ de inyección, ¿sí? Y después, una vez que esté desbloqueado, ¿sí? Que la señal digital por parte del IMMO a la central de inyección sea la correcta, pero vamos a poner puntero. Cuando recibo la señal de RPM ya disparo los inyectores. Cuando es diésel de los viejos, bueno, acá te estoy diciendo que en el caso de que la llave no sea correcta, no va a haber pulso de inyección por más que reciba la señal de RPM. Y en los sistemas diésel viejos que tenían una bomba rotativa Bollo o una bomba rotativa Lucas, no hay unidad de control de motor, ¿sí? O si hay una unidad de control de motor es para generar el funcionamiento del sistema de precalentamiento, de las bujías de precalentamiento, o para lo que es el tema del avance al comienzo de inyección, ¿sí? Con una electroválvula que está generalmente por acá abajo, ¿sí? Debajo del cabezal que salen los 4 caños hacia cada uno de los inyectores. Pero no tiene esa computadora, no tiene la posibilidad de manejar caudal. Por lo tanto, lo único que maneja el caudal es el cable del acelerador mecánico, y para que pueda haber combustible en los inyectores, en estos sistemas diésel tenemos la válvula de pare, la válvula de stop. Entonces, lo que hacen los sistemas inmovilizadores esto es poner lo que se llama la unidad de control de bloqueo, que en Bosch se llama DDS, es una sigla en francés, en alemán, sobre la válvula de pare, con tornillos que se le rompen la cabeza cuando los ajustas. Por lo tanto, es un sistema todo, parece de plástico, pero está todo encapsulado en una lámina de acero. Y si esta central no recibe la señal de desbloqueo por parte de la central de inmovilizador, la señal de sincronismo, o si la señal no es correcta, entonces no le habilita por un cable interno el positivo de la válvula de pare. Entonces no hay gasoil, por más que gire la bomba, no va a haber gasoil, así es como funcionaba. Y en algunos de estos, la única manera de, por ejemplo, darle arranque de emergencia, por ahí con escáner, era que vos puedas ingresar, porque, perdón, los gasoleros no tenés pedal de acelerador para que haya una unidad de control que reciba esa señal para poder entrar el código de emergencia. Entonces, para poner en marcha un vehículo de esto que tiene un problema de llave, por ejemplo, entrabas con el escáner y tenías la posibilidad de ver, primero, cuál era el problema. Si era la llave, si era la antena, si era que no hay comunicación entre central de inmovilizador y computadora de inyección. Y segundo, como función especial, darle arranque con la Codecard, ¿sí? Con el código de 5 dígitos que figuraban en esa tarjeta. Hoy en día, los diésel son todos common rail, ¿sí? Son totalmente electrónicos, manejan la dosificación de gasoil y ya se comportan como los sistemas gasolina viejos, los sistemas nafteros. Pero en lo viejo venía así. Incluso si tomas un Peugeot 207 con el sistema DCN2 se llama, que también hubo un sistema parecido en Renault, que es una bomba Lucas, que tiene una válvula de pare que en vez de tener un DDS arriba, lo tiene incorporado en la válvula de pare. La válvula de pare y la válvula de stop es un poco más alta y tiene la electrónica de bloqueo arriba. Y pasa lo mismo, o sea, no se puede controlar electrónicamente la dosificación del gasoil, pero sí se puede cortar a través de la válvula de pare, que se llama válvula de pare codificada. Ese sistema de SN2, que no es tan viejo, estamos hablando del 2009, 2010, 2011, motores 1.9, diésel del 206, 207, creo que el Sahara Picasso, no sé si hubo un Sahara Picasso, lo que hubo es una Kangoo con eso también.
para Picasso, Kangoo se llamaba DPCN en Kangoo. Y en Peugeot era una Berlingo o una Partner. Y que se llamaba DCN2, la computadora de inyección. Y en ese caso, vos podés entrar con escáner a la computadora de inyección y tiene como central de inmovilizadora la BCI, la fusilera electrónica. Por lo tanto, lo que es programación de llaves no tiene arranque de emergencia en ese caso, por eso cada sistema tiene características diferentes. Entonces, por eso tenemos que empezar por marca. Muy bien. Entonces, si al colocar contacto la llave y el LDC son reconocidos por la central de inmovilizador, la electroválvula de par es alimentada con tensión de batería para permitir el paso de gasoil al circuito de alta presión de la bomba. Bien, ¿qué variantes tenemos de inmovilizadores? Bueno, hay con emisor infrarrojo, que en Argentina el principal que venía con infrarrojo era de la línea Renault, los Twingo, los primeros Laguna, los primeros Renault 19, los primeros Megane, ¿sí? Megane 1 fase 1, venía con una fusilera electrónica que se llamaba BCI, UCEVIC, perdón, que la llave tenía un LED infrarrojo, como lo mismo que tienen los controles remotos de los televisores, que tenías que estar apuntando adentro del vehículo, al plafón en realidad, o al espejo retrovisor, cerca del espejo, para que se abran las puertas y durante un lapso de tiempo queda desbloqueado ya el sistema. Cuando pongas contacto, ya está desbloqueado, le das arranque y arranca. Si eso suena con pila, así que si se quedaba sin pila, el vehículo no iba a arrancar. También tenían arranque de emergencia, pero en vez de con el pedal del acelerador, como lo vamos a ver más adelante, lo tenían con el botón del cierre centralizado. Los Laguna viejos lo tenían con el botón del ADAC. El ADAC era el botón que estaba, creo que en el extremo de la palanca de limpia parabrisas, que te hacía desfilar los mensajes en el cuadro de instrumentos, ¿sí? O las funciones de los mensajes. Pero por ejemplo, en el Megane 1 fase 1, el tema de poder ingresar el código de arranque de emergencia, ¿sí? Por si se gastaba la pila o se rompía la cabeza de la llave, era a través del botón del cierre centralizado que está en la consola central. Después, también infrarrojos son los de Mercedes-Benz. La llave, esa llave rara que no tiene espadín, en realidad, que parece toda plástica, que la pones en un alojamiento, en un lector, es un lector infrarrojo, ¿sí? Pero eso de otro tipo y de otras características. La mayoría son con transponder, ¿sí? Que los transponder fueron evolucionando. Antes era una capsulita plástica o cerámica. Después pasaron a ser algunas, incluso de otra marca, de Philips. Pasaron a ser de vidrio. Y hoy en día eso es un integrado, parte de lo que es la electrónica de la cabeza de la llave, para, por ejemplo, el telemando. Pero a pesar de que está soldado, que tiene, qué sé yo, 16 patas, 14 patas y están soldados en circuito, no necesitan alimentación para funcionar como transponder. O sea, es un chip que almacena incluso en algunos casos el código del telemando, de la apertura de llaves, pero el telemando no te desbloquea el sistema inmovilizador. Lo que te desbloquea el sistema inmovilizador es la lectura de ese chip, un PCF7946, PCF7947, podemos hablar de transponder y de estos chip transponders son en realidad, que bueno, tienen la posibilidad de que si vos lo haces, o sea, estando en la cabeza de la llave, al acercarlo al tambor de arranque, la antena va a generar una corriente alterna, se va a inducir en el chip, en realidad en la misma cabeza de llave hay un pequeño bobinado y está conectado a este integradito. Este integradito hace de transponder, ¿está? Así que dentro de los transponders está eso. No confundir con los sistemas inmovilizadores de radiofrecuencia, que eran, por ejemplo, ¿qué había de radiofrecuencia? Rover, por ejemplo, los viejos Rover,
venían con radiofrecuencia, algunos Jeep creo que también venían con radiofrecuencia en una época. No me acuerdo qué más. O sea, el mismo código del telemando para apertura de puertas era el que desbloqueaba la ECU de inyección. Y después tenemos arranque con tarjeta, que en Argentina o en muchos países de Latinoamérica fue principalmente Renault, principalmente Laguna y Megane, después apareció Coleo, Fluence, ¿sí? Y por último, bueno, los que ya son arranque manos libres, sin llave, que no están en la lista, pero es lo que se agregó a este curso a posterior de este apunte. Si vemos un ejemplo, acá tenemos un Renault que podría ser un Clio 2, podría ser un Sandero, un Logan también, traen lo mismo. De la primera generación, cuando ya empezaron a venir con este tipo de ECU, ¿sí? Con las SIM 3132, SIM 3134 y todas las SIM que vinieron después. Porque la segunda generación por ahí venían con computadoras con este mismo formato físico, pero lo que cambió fue la central de inmovilizador, que de pasar a hacer esta cajita simple con un solo conector pasó a ser una UCH, una unidad de control de habitáculo, donde manejaba los giros, qué sé yo, la parte de las luces, el tema de telemando, que bueno, esta también maneja telemando. Acá no se llega a ver, pero está porque está boca abajo, pero dice TRF Transcar. TRF es transmisor de radiofrecuencias para apertura y cierre de puertas. ¿Sí? Fíjate que la cabeza de la llave tiene una parte electrónica, ¿sí? Con botones y una pila por el tema del telemando nada más. A eso lo llaman TRF, pues estos modelitos podían venir solamente para transponder o solamente para transmisor de radiofrecuencia o combinados, y aparte la función CAR, que la función CAR de carrocería es, por ejemplo, de que reciben la señal de velocidad del vehículo y de una cierta velocidad, 20 km por hora, las puertas se cierran automáticamente y eso lo puedes configurar, o lo puedes poner o sacar, con el escáner tiene la función, que cuando cierres la puerta o abras la puerta, cuando cierres la puerta, mejor dicho, y cierres, o cuando cierres la puerta nomás, al rato se va a apagar la luz del plafón, se va a ir atenuando, podías configurar que no se atenúe, que directamente se apague, o que no, que cerras la puerta y ya se apaga directamente, que no quede prendida un lapso de tiempo. Bueno, esas tonterías que se le fueron agregando a los coches, que por ahí lo hacen un poquito más útil estas funciones. Bueno, era la función CAR. Entonces, si, por ejemplo, esta cajita, suponete que te viene un Sandero de la primera generación, o un Clio de estos, Clio 2, una Kangoo. La Kangoo vino con esta cajita también. Es más, unos Megane vinieron también con esto. El Megane, yo siempre, en los primeros cursos yo decía que el Megane 1 fase 1 venía con UCEVIC y la computadora una Fenix 5, ¿sí? Una computadora de 55 pines. El Megane Megane 1 fase 2 venía con UCH, venía con Sirius 32 como computadora. Y vi algunos vehículos con UCEVIC, perdón, con UCH, con fusilera electrónica UCH, y tenían una Fenix 5. Y vi sistemas con Fenix 5 que venían con esta cajita de inmovilizador. O sea, una mezcla impresionante. Y ahora que estoy acá en España me encuentro con cada cosa que no lo puedo creer, ¿sí? De que hubo un montón de sistemas que en Argentina no aparecieron, pero son combinaciones de sistemas viejos con sistemas nuevos que después sí aparecieron en Argentina, ¿sí? Correcto, Alejandro. En el fase 2, una de las cosas que le pasaba, sobre todo a los Megane DTI, a los 1.9, es que un día le ibas a dar arranque y no arrancaba, y te mostraba el LED rojo del cuadro de instrumentos que estaba inmovilizado. Y querías programar los transponder y no te los dejaba. Porque en realidad la UCH, esa primera UCH que usaron los Megane 1 fase 2, pasaba que podía recibir
la señal de dos tipos de transponder diferentes, pero había que configurarla. O sea, en la línea de montaje, una vez que salía de la línea de montaje, se hacían las configuraciones en fábrica, se veía qué transponders se tenían disponibles, eran los 4D60, los 4D63, y 64, perdón, y D64 y D60. Y de acuerdo a los transponders disponibles para ese vehículo, se configuraba la UCH. Entonces, había una configuración con escáner que decía transponder tipo 1 o transponder tipo 2. ¿Sí? 4D60, 4D64, si no me equivoco, 64. Me suena más 63, pero es 64. Estamos mucho más adelante en el apunte. Después terminamos de ver Fiat, viene Renault. Y en Renault hay una parte que yo lo explico eso. Que me encantaría saber dónde está acá, mira. Esta es la UCH, 4D60 y 4D64. Está confundiendo con Ford, que es 63. ¿Sí? Megan 1, Megan 1 fase 2, con la UCH, la primera UCH que vino. Estas UCH tenían un gran problema, que les entraba agua. No sé por dónde entraba agua, pero les caía agua y se mojaban estos conectores eléctricos. Esto viene todo encapsulado en plástico, pero entraba el agua y debajo de este conector se sulfata todo y el auto ya no arranca. Toda la información de las llaves está dentro del micro, ¿sí? Y fíjate que hay tipo 1 y tipo 2 son dos transponder. ¿Dónde estás? Creo que más adelante está. Sí, el tipo 1 es el que es más cuadrado y el tipo 2 es el más triangular, sí, trapezoidal, son los dos trapezoidal. Y pasaba que un día le ibas a dar arranque y no arrancaba. Ahora, como parámetros, en la parte de la UCH, te encontrabas qué tipo de transponder estaba configurado. Entonces, de repente, si no arrancaba más, lo que antes de ponerse a programar llaves o tratar de levantar el pin code, esto es el pin code, se puede levantar por OV2 con algunas herramientas. Lo que se hacía era decir, bueno, a ver si se rotó el tipo de transponder. O podías probar directamente, de decir, bueno, entro con el escáner, me voy a la parte de la UCH, entro a funciones especiales, me voy a configuraciones, y en configuraciones que me dice transponder tipo 1, ¿sí? Y en flujo de datos decía transponder tipo 2, lo paso a tipo 1 y ya está. Y pruebo ahora sí, poner contacto, no hay que reprogramar nada, ¿sí? Poner contacto ya lo reconoce. ¿Y por qué se pasaba solo de tipo 1 a tipo 2? Eso es porque se corrompe la información dentro del micro. Y se puede corromper por demasiada caída de tensión en el momento de arranque, que los diésel pasaba mucho. Podía ser un borneo flojo de baterías, o sea, por el mismo motivo, ¿no? O podía ser demasiada interferencia externa, que en los nafteros la interferencia externa puede ser dada por problemas en el sistema de encendido, en la parte del secundario de encendido, donde por ahí se tiene que elevar demasiado la tensión de la bobina de encendido para que salte la chispa, y eso genera un gran ruido eléctrico que puede hacer que el micro en un cierto momento de la UCH se ponga en modo programación y llene de basura ciertos casilleros de memoria donde por ahí están las configuraciones. A veces se configuran las llaves porque se corrompió la parte de los datos que corresponde a la llave. Y a veces se corrompe la parte de la que tiene el código de emparejamiento con la EQ. O sea, reconoce las llaves, pero no reconoce más la EQ. ¿Está? Y a veces lo que se corrompe directamente es, en esta UCH en particular, el tipo de transponder. Entonces volvías al otro tipo y ya arrancaba. Si no, lo que se hacía era, entro con el escáner, supongo que tengo un escáner que no me permite hacer esta función, no tiene función especial para rotar tipo de transponder, ¿sí? Para cambiar la configuración. Y entonces lo que se hacía era ver en flujo de datos, me decía tipo 2, abría la llave. Tenía el formato de este dibujo tipo 2, no se rotó el tipo de transponder, el problema es otro. Ahora, si yo abría la llave, tenía tipo 1 y en el escáner me figuraba que esa UCH estaba configurada como tipo 2, el problema era ese. Tenía dos soluciones posibles. Si tenía un escáner para poder rotar el tipo de transponder, lo hacía y ya estaba. Pero si no tengo un escáner para hacer esa función, se compraban dos transponders de los que quedó configurado la UCH y se reprogramaban y ya estaba. ¿Sí?
le cambiaba los transponders a las llaves y ya estaba. También lo puedes hacer así, que fue una de las formas. Esto me pasó, el Megane fase 2, que salió en el año 99, ¿sí? En el 2001 me apareció el primero, un coche con menos de 30.000 kilómetros. Y bueno, tienen un truquito, era un Megane DTI 1.9, que la computadora, que es Bosch, tiene una memoria que es una 24C02. Si vos se la sacás, esa memoria a la placa, el auto te arranca. No te lo deja acelerar más de 3.000 vueltas, pero por un tema que no le falta configuraciones al programa de la EQ para saber qué curva de avance o qué caudal de inyección va a tener, ¿sí? Esta era una bomba rotativa Bosch, pero tenía un cabezal manejado electrónicamente, no tenía cable de acelerador mecánico. Y me acuerdo que el primer problema que tuve con eso, me encontré que tenía rotado el tipo de transponder. Estamos hablando del 2001, hace... ¿Cuántos años son? 2001. Son 21 años, ¿no? 21 años atrás. Y me puse a investigar a ver qué había pasado hasta que encontré que lo que había pasado es que se había rotado el tipo de transponder. Ahora, no tenía la forma de volverlo para atrás en esa época. Yo tenía el de Super Scan, no sé si estaba en launch todavía, me parece que no. Tenía un par de escáner y no tenía ninguno. Y me fijo y todo el mundo me decía que solamente la Clip de Renault lo podía hacer y en la Argentina tenían uno cerca de donde yo estaba, en zona norte de Buenos Aires, otro estaba en Bariloche, eran pocos escáneres todavía que los concesionarios tenían esa Clip, porque se usaba la XR25, así es como se llamaba, no era una moto, era un escáner de Renault, que era un cerebro mágico. Y vos sabés que cuando encontré que lo único que había que hacer era rotar el tipo de transponder y no tenía ningún aparato para hacerlo, lo llevé al concesionario que tenían el escáner en San Fernando. Galante era, creo que sí. Y le pedí que me roten el tipo de transponder con el escáner. Claro, me dijeron, no, el problema es otro, el auto no arranca por otra cosa. Le digo, mira, está inmovilizado. No puede estar inmovilizado porque lo trajiste andando. Le digo, no, lo traje andando porque había puesto otra computadora que tenía de desguace, de desarme, sin la memoria y al original del coche le había puesto la memoria de vuelta para que puedan trabajar ellos. Le digo, no, porque yo traje una computadora desbloqueada y me miraron raro y estuvieron como 2 semanas con el coche y no sé, le hicieron un verso al cliente y cuando me lo trajo de vuelta, lo primero que fui a ver si habían rotado el tipo de transponder y lo habían rotado. ¿Cómo estás, Miguel? Así que en esa época no se conocía nada. Estábamos todos, incluso concesionarios, estaban complicados con esto. Si recién estaban aprendiendo a usar la Clip, si los mecánicos de concesionario estaban usando la Clip, que era totalmente diferente de la XR25, más parecido a los escáneres de ahora, la Clip de Renault. Así que bueno, con eso, a trasladado hoy en día, hay cosas también más nuevas, ¿no? Pero se peleaba bastante con esto. Bueno, volvamos al orden del programa. Así que bueno, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de componentes donde vas a ver que tenés la cajita de inmovilizador, caso de un Clio 2, Sandero, Logan, partner, no, me equivoco, la partner con la, ¿cómo se llama? La Kangoo. EQ, central de inmovilizador, antena. Cuando vos ves que la antena tiene más de 2 terminales, o sea que tiene más de 2 cables, la antena por ahí tiene 3 cables, pero utiliza solamente 2. Es solamente una bobina si tiene 2 cables. Pero si tiene 3, 4, ya es una antena digital. En vez de que si yo miro de la antena que está en el tambor de arranque, le enchufo un osciloscopio y es una antena que es solamente un bobinado, me va a dar una señal analógica, ¿sí? Una corriente alterna de alta frecuencia pequeñamente deformada cuando se transmite el código de la llave. Pero cuando la antena es de este tipo, que es alimentada, tiene 12 voltios y masa, el cable de comunicación ya es digital. O sea, vas a ver una señal digital de onda cuadrada, muy similar a la que vas a ver en la comunicación entre la central de inmovilizador
y la computadora de inyección. Similar en forma, no en lo que se está transmitiendo. Quiere decir que esas antenas son digitales, tienen un conversor analógico digital y ya manda la señal, ¿sí?, digitalizada a la central de inmovilizador, y el proceso para la central de inmovilizador es más rápido porque tiene que estar digitalizando una señal analógica. En realidad la ventaja que tiene una antena digital, ¿sí?, es que cuando se transmite el código, si hay interferencia externa por algo, ¿sí?, el forzador de aire de la calefacción, ¿sí?, por ejemplo, motorcito eléctrico, el del limpiaparabrisas, cualquier motor eléctrico puede llegar a meter un ruido, generar campos magnéticos que se meta en las señales que se transmiten, ¿sí? Si es inductiva, si es de pulso, si hay picos de tensión provocadas por inducción por corriente parásita, no va a reconocer la llave. O sea, quiere decir que por ahí puse contacto y el limpiaparabrisas empezó a funcionar, que justo pongo contacto y si estaba puesto el limpiaparabrisas ya empieza a funcionar, y por ahí metió algo de interferencia, algunos picos, y ya la señal que estaba mandando de la llave no correspondía, ¿tá?, porque había picos adicionales de corriente externa, ¿sí?, corriente parásita. Entonces, eso no pasaría cuando la señal ya es digitalizada, porque si el campo magnético externo ataca los cables de señal, vos tenés la onda cuadrada, ¿sí?, donde si es un pico de interferencia no tiene duración suficiente como para decir que es un 0 o un 1. O sea, cada pulso tiene una duración. Si hay un pulso que no tiene duración o la duración es muy pequeña, lo desestima la central de inmovilizador y sabe que eso es interferencia y no es una parte del código que se está transmitiendo. Entonces, esa es la ventaja de las señales digitales, por eso muchos vehículos, ¿sí?, traen ya la antena digital. Y bueno, y como dije, bueno, la llave que en estos vehículos podían venir en algunos modelos, porque teníamos modelos de baja gama, alta gama, en realidad el mismo modelo, pero versión económica, versión intermedia, con el pack eléctrico que le decían, por ejemplo, en Ford, o la full, ¿sí? Si venía con la full, venía con 2 llaves con telemando. Si era la básica, venía con 2 llaves sin telemando ninguna de las dos, ni siquiera tenía cierre centralizado el vehículo. Y si era la intermedia, venía con cierre centralizado y te daban una llave para telemando y una llave común. No sé qué quieren ahorrar con eso, porque qué diferencia de precio iba a haber en el valor final del vehículo, ¿no? Así que ponían una llave y una llave. Si la llave venía común, el transponder era cerámico, esos chiquitos, medios triangulares, por decirlo de alguna manera, trapezoidales. Y la llave que venía con el telemando tenían un integrado que hacía de transponder. Y acá se llega a ver, en esta parte, ¿sí?, que eso es un bobinadito. Es un bobinado para la antena, no es el transponder. Sería parte del transponder. Ese bobinado en un transponder convencional no alimentado estaría dentro del encapsulado plástico cerámico. Bueno, muy bien. Tenemos que hablar de herramientas, que acá hay un tema muy amplio. Una cosa es trabajar sobre diagnóstico, emparejamiento de ECUs, ¿sí?, o centrales de inmovilizador, levantar pin codes y hacer programaciones de llaves con las herramientas que tengamos sencillas, no a nivel profesional de cerrajería, porque después para cerrajería hay otro tipo de instrumentos para programación. Pero si yo tengo un taller y me interesa simplemente que ya vino del cerrajero, que le hizo la llave y el auto sigue sin arrancar, bueno, le voy a necesitar primeramente un escáner, ¿sí? En Argentina existía el de SuperScan, existía el SPC Max, existía el raster de Tecnomotor. Empezaron a aparecer los Autel, los Launch, que incorporaron también vehículos de Mercosur, ¿sí?, de Brasil principalmente. Y con un escáner vos podés hacer todas las funciones de diagnóstico, ¿sí? No necesitaría ninguna herramienta para programar transponder ni nada de eso, salvo que me dedique después a hacer programación de llaves, ¿sí? Pero
en el camino, ¿sí? Decir, bueno, yo ya tengo un escáner, tengo taller, me vienen problemas de inmovilizador, y quiero en algunos casos, con herramientas que no sean muy costosas, poder hacer programación de llaves, ¿sí? Entonces hay una serie de aparatos, el ZBoard, la T300, la SBB, SK100, SKP900, la Tango, el SBCI 2020, el FBDI, qué sé yo, hay un montón de aparatos, ¿sí? La X100 X100 2, la X300 es de ¿cómo era la marca? Bueno, no me acuerdo. OBDStar. Herramientas también por OBD2 que aparecieron hace poquito de Xhorse, que es otra marca, Xhorse. Y después ya te vas a máquinas profesionales, que una de las que más se usa, por ejemplo, acá en Europa, son de Autel, que Autel es una marca asiática, china, pero es tan buena, ¿sí? Se llama IM608, que tiene conexión online para poder hacer los vehículos donde la única manera de programar una llave es vía online, como los nuevos BM, los nuevos Mercedes, los nuevos, está pasando con todas las marcas, los nuevos Volkswagen, Ciro Audi. Ya no hay muchas veces que si no tengo conexión online no podría llegar a hacer una llave. Esa IM608 lo que tiene es que vos compras el aparato, después te una licencia anual que son 1.000 y pico euros por año. Después hay otros aparatos que se agregan porque la máquina es solamente por OBD2, pero si tenés que precodificar un transponder, como pasa en Fiat, en algunos Fiat de las generaciones de Code 2 en adelante, tenés que preparar el transponder antes de intentar programarlo en el auto. Por lo tanto, se agrega un programador de transponder, un programador de memorias, todo incorporado en aparatos que se van agregando, ¿sí? Y estaba, bueno, la competencia un poco de esas herramientas son los launch. Que incluso el launch te permite levantar pin code por OBD2 también. La X100 PAD, la X300 de OBDStar también te deja levantar pin code, programar llaves, pero casi ninguna, muy pocas de estas herramientas te dejan hacer los emparejamientos. O sea, decir, bueno, el auto no arranca, ya intentaron programar llaves o programamos llaves y igual sigue sin arrancar. Puede haber un código de falla, un parámetro que te diga que lo que falta es el código de desbloqueo, ¿sí? O sea, lo que no está recibiendo la central de inyección es el código de desbloqueo por parte de la central de inmovilizador, que no la puede estar mandando porque está corrupto su archivo interno de la central de IMO, está corrupto el archivo interno de la ECU, entonces ya no se reconocen entre sí. Y es ahí donde se usan archivos que se graban en memorias de inmovilizador o microprocesadores de inmovilizador y en memorias o microprocesadores de ECUs. Entonces a las herramientas se le agregaría, incluso para el ZBool, el clon chino, por ejemplo, necesitas agregar que no está acá el UPA, que es un programador de memorias y micros. Donde el UPA no solamente es para poder leer una memoria de una ECU, una memoria serial, o un microprocesador, ¿sí? No se usa mucho en ECUs de inyección, solamente en algunas viejas, para poder pasarle un programa virgen o poder clonar una computadora a otra. Y aparte se usa para otros aspectos, como por ejemplo cambiar kilometraje de cuadro de instrumentos, resetear unidades de control de airbag, levantar el pin code leyendo una memoria de un estéreo, ¿sí? Para esas cosas también se utiliza el UPA, así que va a ser parte de lo que vamos a estar justamente trabajando con ellos, ¿no? Alejandro dice que el launch no original, el X431, en Peugeot levanta pin code. Yo el otro día levanté en un Seat, en un Audi, en la línea Volkswagen, ¿sí? Así que vi que levanta algunos pin codes.
Yo tengo el trucho también. Sí, yo acá vine con el DEC Super Scan, se murió la parte de comunicación CAM. Vine con el SBCI, se me murió la notebook. ¿Y qué más traje? Bueno, no me acuerdo, otros aparatos más. Y acá, justo donde estoy trabajando, tenían un launch de esto, se compraron un Autel, el nuevo, el más completo, porque no podían hacer, por ejemplo, ya Volkswagen, no puedes hacer ni diagnóstico. Volkswagen, Audi. Un Audi A1 2020, ya no puedes ni siquiera hacer ningún tipo de diagnosis. ¿Sí? Salvo que tengas un OV2 genérico, pero de inmovilizador, de airbag, de ABS, ni siquiera de inyección puedes entrar a hacer diagnóstico, ni leer códigos de falla, ni ver parámetros, y mucho menos una función especial o prueba de actuadores. Entonces se compraron uno que tiene licencia para conexión online, que fue el de la Autel. Así que bueno, vamos a ver un poquito también las herramientas que se utilizan, depende de lo que quieran llegar. Si se van a dedicar a programación profesional de llaves, o sea, más para cerrajería o incorporar esa función, ese ramo a nuestro taller, bueno, hay herramientas de ese tipo también, ¿sí? Hay diferentes marcas. Launches está trabajando ya con cosas de inmovilizador. Dijimos que la gente de Autel. Tenemos la gente de Obedestar, la X-Horse, y se quedó atrás, bueno, la de Scorpio, que es LK Scorpio, que es la Tango, que es inglesa, me parece. Y lo que quedó atrás fue la gente de Istanbul Anatar, que es el Z-Bull. El Z-Bull se lo copiaron los chinos, lo dejaron de fabricar y hicieron el Z-Full. El Z-Bull te permite clonar algunos transponders muy viejos y nada más, ¿sí? Que vos pones leer, pones el transponder, fíjate que tiene un alojamiento acá, pones el transponder o la llave, pones leer y apretás otro botón que dice copiar y ya está, ¿sí? Copiaste el transponder. O tiene un menú en el panel digital donde vos buscas y decís, bueno, copiar tal tipo de transponder, ok, lo puedes copiar. Pero si lo conectas por USB, venía con un programa que era interesante, que no sé, creo que yo lo bajé el programa. Hoy ya no se usa ese programa. No tengo el Z-Bull, el último que salió original, me parece que es este. A ver si lo abre. Oremos. Vamos a poner la lupa porque si no, no van a ver nada. Donde vos tenías, por ejemplo, este programa. Istanbul Anatar. Yeah. Todos los tipos de transponder, ¿sí? Esto habrá sido hasta el año... Ajá. No estarían dando... About era, perdón, no, About. Hasta el año 2009, ¿tá? Hicieron este programa. Después salió el Z-Full. Pero de acá vos podías tener funciones extendidas, aplicaciones de microprocesadores de EEPROM, y acá vos elegías un vehículo en particular. Vamos a Ford a ver si estaba la CID 804, por ejemplo. Acá te decía, te mostraba, es muy parecido a lo que fue después el EFI. El EFI lo robaron de acá, gran parte, ¿sí? Vamos a buscar a ver si está alguna EQ como la CID. Están los cuadros de instrumentos, pero no es del cuadro de instrumentos. Acá hay una CID 804, ¿sí? 800 algo. Acá le sacaron toda la parte que tiene arriba la computadora, una base de plástico con capacitores, inductores, bobinados toroidales, que es para la generación de alta corriente, pues la CID 804 es una computadora de inyección del 1.4 TDSI que estábamos hablando hoy al principio, ¿no? Y fíjate que la hace, la memoria son 9356. Te dice que esto vino en el Mazda 2, en el Fiesta, tenés que utilizar un transponder Virgen TPX2. El transponder es un 4D63, ¿sí? Un ID de Texas, ¿sí?
Y lo que va a hacer el setbool es decir, bueno, vas a tener que usar el setprog. El setprog era un programador que te permitía leer memorias, que podías usar una pinza para hacerlo onboard, o sea, esa pinza tiene contactos en la punta, y cada contacto va a una patita de la memoria, y podías leerlo onboard, que generalmente no funcionaba, porque hay que hacer otros procedimientos que después vamos a ver, o de soldar la memoria de la placa, ponerla en el adaptador del programador que yo te sugería, pero podés usar cualquier otro, el Mini Pro TL866, que es lo mismo, el GQ, con estas memorias de 8 patitas la lee Lupa, hay muchos programadores que la leen. Y una vez que lo cargabas el archivo acá, ¿sí? Automáticamente te dejaba hacer el procedimiento. Yo acá no sé si tengo una CID 804, vamos a hacer una prueba, a ver. No creo que lo tenga aquí, así que lo vamos a buscar acá, CID 804. Dijimos que era una 93C46. 93C56, perdón. Me parece que no hay nada. Sí, hay, mira, una original. Descargo. Ahora se los paso un archivo que guárdenlo, es un archivo original. Si llega a venir una computadora con el archivo corrupto, les va a permitir pasarle este archivo y con ese poder empezar desde cero por lo menos. Que te deje programar llaves y emparejar con cuadro de instrumento. Pero dice PSA, no dice for. Pues también tenía que buscar de for. Mira qué poquitos datos que tiene esta. En PCA no se usa la memoria para almacenar los códigos de las llaves, porque la central de inmovilizadores es la BCI. ¿Sí? Por eso es que veo muy pocos datos que tienen que ver con el armado del código de sincronismo y esas cosas. Tendría que buscar un archivo de CID 804, pero de for. A ver, volvamos aquí cuando quiera. Vamos a ir a un drive. Me parece que acá CID 804 for. Aparecer documentos y esas cosas. Pero por ahí aparece algún archivito. No estaría apareciendo. Bien. Y nos vamos a fijar a ver si lo tenemos en OneDrive en vez de en Google Drive. Porque las bases de datos de Google Drive las estoy pasando a OneDrive a medida que pasa el tiempo. CID 804. Vamos a poner todo junto. Hay que poner mostrar más resultados. Ahí tenemos PSA, for, pareja tablero y EQCID. Mira, a ver. Acá tengo una pareja para vos que necesitabas. Pareja tablero y EQ. No sé si el viejo o el nuevo. Pareja es cuando tenemos los dos archivos, ¿no? Estaba buscando el otro día el código, el código, dije. El sincronismo del sensor de fase con el RPM tenía una lectura de escáner y no la encontraba. Acá hay un original, pero ¿de qué? ¿Qué dice? A ver. No, C3. Bueno, y en ese archivo que acabo de bajarme, dice pareja de tablero y EQ CID 804 es de for, porque la única en Peugeot no se utiliza. Tiene CID 804, pero no se utiliza. Y tenemos que lo generó por ahí. A ver si podemos abrir acá. Abrimos el archivo. Me va a decir que no está conectado igual, pero el setbool original. Y me voy a for... ¿Dónde está? Pareja. Tablero EQCID. Tengo el archivo... Ah, mira.
Qué raro, utilizó, en vez de la serial, falta el archivo de la serial de la 95, 93C56. Me está faltando justo el archivo que necesita el setboot para sacar los códigos de la llave. O sea, esto no sé de dónde salió, lo bajé de algún lado. Pero ahí están los dos archivitos. Me faltaría el de la 93C56, que es el que tendría que subir acá. Y ahí le pongo programar transponder. Y me va a decir que ponga un TPX2 en el lector del setbool. Y va a robarle la información, va a desencriptarle y va a robarle la información que tiene almacenada en la 93C56. Y se lo va a pasar al transponder. Y ya lo deja para arrancar. Estas computadoras en Argentina no hay, pero acá Forca Viejo del 2004 venía con una computadora de estas también. Y el transponder era en el 2004 ya era ID63. Y los viejos eran un transponder Texas 4C se llamaba. Pero bueno, muy parecido al EFI de setbool. Lo que sí que tenía una cierta cantidad de módulos, ¿sí? de vehículos y otras funciones que en Kia y en Hyundai podés levantar el PIN code desde la llave, desde el número de chasis o desde los últimos 6 dígitos del número de chasis, del número BIN, ¿no? Y otras cosas también tenía. Por lo tanto, esto era lo original. Podías precodificar un transponder porque vos comprabas un transponder que se llaman PCF cuando son Philips, ¿sí? Y podía hacer un PCF 7935, un PCF 7936, PCF 7937. Pero a su vez, ese transponder hay que precodificarlo para una marca. ¿Sí? Por ejemplo, el PCF 7936 que usa un Sandero, o un Logan, o un Clio 2, o Clio 3, mejor dicho, es un ID46. Por lo tanto, si lo quiero programar por OBD2, yo tendría que tomar el PCF 7936 virgen, ¿sí? Ponerlo en el lector del setbool y ejecutar esta función. Sí, yo acá no lo tengo conectado el setbool ahora, no sé qué se va a querer conectar, espero que no hacer más lío de configurar todo. Le ponía OK y automáticamente me lo precodificaba para la marca al 7936. Pasó a ser un 7936 a un ID46 para Renault. Y a partir de ahí ese transponder lo ponía en una llave y lo podía codificar por OBD2, por ejemplo. O si directamente irme a la función de sacar el código de la llave que está en la central de INMO y pasárselo a una llave a través de la otra función. ¿Sí? La función de venir aquí, elegir la EEPROM. Dijimos un Clio 2 que podía venir con esa cajita que vimos recién. Pasa que sí, los primeros eran un ID33 el transponder en realidad, ¿ves? ID33, acá está la cajita y se hacía con un PCF 7930, pero cuando ya es una UCH, podemos ir a Dacia, ¿por qué no? Con esta cajita de inmovilizador que tiene esta memoria, hay varias de estas así, físicamente son todas iguales para afuera, pero hay como 5 modelos diferentes. Lo que te dice que usa un PCF 7936. El tipo de transponder es un PCF 76, pero va a estar preparado para ID46. Ahora, ¿qué pasa? O fíjate una de las cosas que pasaban, ¿no? Decir, bueno, yo tengo el setbool original, tengo el setfull original, tengo el SBCI 2021, o 2020, perdón, tengo el clon chino del setbool, y digo, entonces no necesito preparar transponder. Directamente me compro un PCF 7936, lo intento programar por lectura de la memoria de la central de inmovilizador y listo. Me compré un programador para leer esas memorias, aconsejo Lupa, y listo. Pero hay un detalle. ¿Qué pasa
si el problema es que está corrupto el archivo de esa memoria y que los casilleros donde están los códigos de las llaves están corruptos. No va a poder preparar la llave. O de repente pones el escáner, vas a la parte de inmovilizador y en parámetros te dice 0 llaves programadas. Entonces no puedes usar el método de leer el código de una llave, que es este, porque hay 0 llaves. Entonces ahí, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que preparar o comprarlo ya, un ID46 para Renault. ¿Está? Ya lo compras, lo pones en la llave, lo metes. Si está corrupto el archivo, pudo haberse corrompido solamente el sector de una llave, el sector de las 2 llaves, el sector de emparejamiento con la EQ o el sector donde va el PIN code. ¿Sí? U otras configuraciones también. Por lo tanto, ese archivo que está corrupto, sospecho que está corrupto, no debería utilizarlo. Debería utilizar un archivo que puedo encontrar, qué sé yo, por internet. ¿Sí? Yo creo que hablé la vez pasada de que, no sé si en este curso, incluso en el de IMOV, una de las formas que tengo yo de encontrar archivos es a través de los foros. Hay 2 foros principales que se habla mucho de esto de inmovilizadores, desbloqueo, virginizaciones, emparejamientos, que es mhh.com. Justamente quien craqueó el EFI le agregó funciones. El EFI es el programa que se usa con el ZBool. Ese programa que acabo de mostrar es para el ZBool original, que ya desde el 2009 no se hace más. Pero también tenías el ZBool chino y usabas, en vez de ese programa, puedes usar la versión 508 del original, que venía en un CD con el chino, porque esta versión era la 8, creo, la última que sacó la gente de ZBool para el ZBool original era la versión 8, que no me pude fijar en About, o si me fijé. Versión 7.7 era la última, ya. Y la que te viene es la 5.08, que el programa EFI, que no tiene nada que ver con la gente de Istanbul Anatar, con el original, le agregó funciones, ¿sí? Lástima que no lo siguieron después. Pero el EFI hace lo mismo, tiene menos funciones que el original, por un lado, pero tiene más cantidad de vehículos. Fíjate que dice mhauto.com. Bueno, ahí puedes sacar archivos. Supongamos que estoy buscando de una CID 804, de una computadora de inyección, después vamos a ver cómo se programan y todo eso, ¿no? Pero una CID 804, mira, me lo mató el antivirus. Siempre pasa. Por más que antes de que desaparezca. Oh, no me deja, mira. Control al del. Suprimir, va. Administrador de tareas. Finalizar. ¿Dónde está ZBool? Acá, procesos. Por nombre. Está el EFI abierto también. Ese es el que te voy a cerrar. Perfecto. Finalizar tarea. Listo, se fue el cartelito este que molestaba. Y ahora vamos a historial de protección. Cuando te borra un archivo que no querés que te borre. Los que borró ahora fue este. ¿Sí? Vamos donde dice grave. Ponemos que sí. Ponemos acciones y quiero que me lo restaure. Sí. Devolveme el archivo que me robaste, Windows. Está bien que me querés proteger, pero en este caso me estás borrando un archivo que necesito. Bueno, en mhauto.com puede haber un archivo de esos. ¿Qué hora es ya? 28. Ahora lo vamos a buscar igual. Pero el EFI es el que vamos a utilizar nosotros cuando funcione, en su momento que funcione. A veces hay que ponerlo a ejecutar como administrador o volver a cargar los DLL que también por ahí se corrompen. Vamos a ver si lo abre, desencriptando datas, corriendo, saliendo, ok.
que acá también lo tenés. Si vamos, lo ponemos como ejemplo, ¿sí? Vamos a empezar después por marca ya la clase que viene. Pero ponemos como por ejemplo, for. Dijimos que, fíjate que son los mismos dibujos, todo es más, dice setbull porque fue robado del setbull. Buscamos esa EQ. Es la misma, ¿no? Con 93 y 56, y va a estar las llaves. Y acá dice, bueno, transpones un 4 de 63, en este caso, no era un 4 de 60. Se hace con un TPX2, que debería tener un TPX2, y puedo programar el transponder. Pero necesito ese archivo. No tengo ninguno. El de la computadora está corrupto y no tengo ningún archivo. ¿Cómo lo soluciono? Bueno, sí, tampoco lo tengo en mi base de datos porque, bueno, tengo pareja de Q y SID 804 y no tengo la serial. A ver si tengo una serial acá. No, solamente documentos. Entonces me voy a mhhauto.com, por ejemplo, y después el otro es Digital Chaos, Chaos con K. mhhauto.com. Bueno, yo ya estoy registrado, hay que registrarse. Y cuando optas por primera vez tenés que decir hola, soy tal persona, pero en inglés. Y ahí ponemos dump. Dump es el archivo, ¿no? Dump. A ver si alguien lo tiene. SID 804 for. Es un archivo de una computadora de inyección Common Rail. ¿Sí? Acá necesita ver los archivos sincronizados. Por ejemplo. Después te quieren vender programas. For All in One es un programa que hace sincronismo de algunos for. Tengo que volver a bajar ese, lo debo tener bajado. Y acá me dice, este necesita archivos. El tema que antiguamente, cuando yo empecé con este foro hace más de 12 años seguro, era todo compañerismo. Sí, acá acá te muestra archivos dañados, por ejemplo. Yo, como ya estoy registrado, puedo descargar. Si no, te dice que no puedes descargar porque no está registrado. Y acá, download. Estos están dañados. ¿Está? Vamos a ver qué es lo que puso. Y pidió a ver si alguien lo ayudaba y como vemos, nadie le respondió nunca. Sí, acá le respondieron. Acá de tablero con 24 de 08. De un Fusion, de otro. ¿Ves? Por ejemplo, este es otro. Pero nadie lo pudo ayudar. Creo que vamos a tener que bajar. La 93 es 56. Espera que ahora miro el chat. Que no puedo hacer todo junto con esta plataforma. Ahí miramos. Vamos por parte. Primero voy a sacar la lupa porque me estoy volviendo loco. Porque ya estamos terminando, ¿no? Sacamos la lupa. Segundo. Vamos. Gustavo, tenés la carpeta compartida en el curso anterior. Perfecto. Y ahora después leo los WhatsApp, ¿sí? Así que bueno, ahí bajé un archivo corrupto en realidad. No quería ese, pero está. Lo extraemos como corrupto para que no se me generen muchos archivos en aquí donde fue a parar. ¿Dónde está la carpeta? Acá la generó. Le mandamos este adentro. Y acá tenemos, ves, dice for Fusion 9356. ¿Qué pasa si cargamos ese archivo acá? En el EFI. Primero, para saber si el archivo está bien, elijo otra marca cualquiera. Y agarro y lo traslado ahí arriba. Y fíjate que ya lo seleccionó. Por lo menos, el archivo fue reconocido. Le voy a cambiar la extensión y le voy a poner
en vez de ORI, voy a poner bin para que me abra directamente el programa WinX, que es el que uso para ver los archivos. Ves que a comparación de la información que tenía la CID 804 de Peugeot, la de Ford tiene un montón de datos más. La misma memoria, la IECO es muy parecida, pero acá tenés los códigos de la llave, el código de asincronismo, como ese central de inmovilizador tiene todo eso. Pero según él está corrupto, puede no estar corrupto. Tal vez no lo pueda sincronizar por otra cosa, o tal vez este no está corrupto y el que está corrupto es el del cuadro de instrumentos. Y acá puso la 29F400, que es la otra memoria, la grande, la que tiene el programa principal, que no se usa para programar llaves o para solucionar generalmente problemas de inmovilizador de la computadora de inyección. Pero ahí hay un archivo. ¿Está? Acá están los datos de las llaves. Entonces ese archivo cargado acá, sí que ya lo acabo de cargar recién. El Ford no tiene pincode, así que no va a levantar pincode. En este sistema podría ser con código, pero es un código que no es fijo. Y me dice que ponga un TPX2 en el lector del transponder del setboot, le pongo OK y ya le robó los datos del archivo que le cargué y se los pasó al transponder. ¿Está? Pero si el archivo está corrupto, puedo arruinar el transponder, porque muchos de estos transponders, una vez que los programaste, ya no se pueden volver a reprogramar. Son de una sola escritura, ¿sí? Por lo tanto, combinando, si bien por ahí la intención no es dedicarse a programar a llaves, pero puedo empezar a ver acá información de qué central de inmovilizador tiene. El EFI sirve mucho para eso. ¿Tá? Y si tengo que clonar una ECU, saber dónde está la información del inmovilizador. Bueno, en estos casos, en Ford se puede ver. Preguntas, señores. Que me voy a dar la otra clase, que si no me van a matar. Superchip. Estamos hablando del Superchip de X-Horse, el X27, no sé cuánto. Sí, también. El tema de Superchip es un chip que puede clonar o puede simular, emular, esa es la palabra, emular, a muchos otros tipos de transponder. ¿Sí? Y tenés que utilizar el aparato, el BBDI de X-Horse o el mini BBDI, que es, a ver si lo tengo acá, sí, que es este. Esto se usa mucho, pero esto es para clonar llaves de llave a llave. ¿Sí? O sea, vos pones el transponder o la llave acá, pones leer, después como es un código encriptado, te va a hacer poner la llave que funciona en el tambor de arranque mientras esta antenita lo lee y lo empieza a desencriptar, algunos los hace online y así va preparando todo lo que necesita para programar el superchip, que tengo algunos por ahí dando vuelta. Es otro procedimiento, pero no puedes, no usa el tema de sacarle datos de una central de inmovilizador. También el superchip lo puedes, tenés razón, puedes preparar un chip. Ahora entendí la pregunta, Alejandro, perdón. Sí, también. Bueno, señores, la clase que viene ya entonces arrancamos con Fiat. Vamos rápido con los primeros sistemas que ya son viejitos y empezamos a ver los Fiat más nuevos, ¿no? ¿Les parece? Bueno, los veo entonces la clase que viene. Luego les paso el link de la grabación de esta clase. Les mando un abrazo.